Bueno, muy buenas tardes mis queridos amigos de YouTube y todos los que nos escuchan a través de su canal de Casa de Refugio. Este es un nuevo estudio bíblico de este día martes. El Señor les bendiga y espero que sea de edificación para todos ustedes. El título de este estudio bíblico es Dios nos lleva hacia la tormenta. Así se llama el estudio bíblico de hoy. Dios nos lleva hacia la tormenta. Y para poder fundamentar esta enseñanza vamos a ir a Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 14, el versículo 22. Es una historia bastante conocida dentro del mundo cristiano, pero que tiene una enseñanza muy profunda para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 14, versículo 22. Y dice así, tiene un título en la mayoría de las Biblias, dice Jesús anda sobre el mar. Y dice así, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Este solo versículo fue una inspiración para mí, para este estudio bíblico. Porque acá dice que Jesús llevó a sus discípulos a la barca y les pidió que se adelantaran, que pasaran al otro lado, a la otra ribera, y fue Jesús que los llevó a ese lugar y fue Jesús que les dijo que se adelantaran, que fueran a un camino en el cual le esperaba una tormenta, le esperaba una dificultad y una adversidad. Y yo me di cuenta al leer la Escritura en profundidad que era Dios mismo a través de Jesús que los estaba llevando hacia la tormenta, que los estaba llevando hacia un conflicto, que quizás nosotros a veces pensamos que Dios siempre nos va a querer evitar el conflicto, que también es cierto, en un momento Dios te puede librar de muchas cosas, de muchos problemas, de una enfermedad, de un accidente, de una dificultad, de un problema en el trabajo. Tú siempre esperas, como en la mañana tú oras y que Dios te libre. Tú le dices a Dios, líbrame de lo malo que me pueda pasar en este día. Y quizás si nosotros hubiéramos estado en el lugar de los discípulos, hubiéramos esperado que Jesús los hubiera librado de lo que pasó después. Pero Jesús se encargó, se aseguró de que estuvieran dentro de la barca y que entraran en el mar. Sabiendo Él como Dios, porque el texto bíblico no lo dice, pero yo lo asumo, porque Jesús es Dios, que Él sabía perfectamente lo que iba a suceder. Entonces Dios los toma y los lleva hacia la tormenta. Y quizás para muchas personas que son cristianos esto es contradictorio. ¿Por qué Dios me llevaría hacia el conflicto cuando yo siempre como que tengo una idea de un Dios que me evita el conflicto? Que se encarga de ponerme en el camino un ángel que me avise cuando va a haber un conflicto para que yo me desvíe hacia el otro lado, que me libre de la enfermedad, que me libre de esto. Y a veces nosotros, cuando llegamos al Señor, pensamos en un Dios que nos va a meter dentro de una burbuja donde nunca nos va a pasar nada. Y si nos pasa algo, llegamos a pensar que es un despropósito de Dios. Pero Dios tomó a sus discípulos y los metió en el mar sabiendo que había una tormenta y Él no fue con ellos. Dice la palabra en el versículo 23 que despedía a la multitud, subió Jesús al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea, Él no acompañó a sus discípulos a enfrentar la tormenta, entre comillas, porque todos sabemos que Jesús es todo hombre, pero también todo Dios. Y claro que estaba ahí, pero físicamente ellos no lo veían, estaban solos en medio de la barca. Y miren lo que dice el versículo 24, y yo creo que nos identifica a todos, y en lo particular a mí, en estos últimos días que ha pasado mi vida, he tenido bastantes dificultades. Y el versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Y yo quisiera poder llevarlos a imaginar la situación, porque la barca estaba en medio del mar, en una tormenta y era de noche.
no era de día. Y no sé qué sentirías tú o yo en una barca, en una tormenta, en medio de un mar que está absolutamente oscuro. Ahí estaban ellos. Y dice la palabra que el viento los era contrario. O sea, Jesús los llevó a una situación donde todo estaba en contra de ellos, absolutamente todo. Y a veces nosotros decimos, cuando todo nos está en contra, es el enemigo, es el diablo, o es esto, lo otro que me tiene en esta situación, donde todo el viento me es contrario, donde todas las cosas están en contra de mí. Pero aquí vemos que Jesús mismo los subió a la barca, y yo quisiera centrar el mensaje en eso. Jesús mismo los subió a la barca y les dijo que pasaran al mar. Él los llevó a la situación que estaban viviendo. Y quizás tú estás pasando una situación donde el viento te es contrario, donde todo está en contra tuya, y no ves a Dios en este asunto. No ves que sea Dios que te puso en esa situación, sino que piensas que es algo externo a Dios, o quizás tú mismo que te metiste en un lío. Tú mismo te metiste en un asunto donde está todo en contra tuya, donde está lleno de problemas. Pero dice la palabra que Jesús los subió a la barca, se fueron dentro del mar, y el mar estaba azotada por las olas en la barca, y el viento les era contrario. Todo en contra tuya. ¿Ves a Dios cuando te pasa algo así? Seamos sinceros, generalmente no. Y dice acá el versículo 25, estamos leyendo Mateo capítulo 14, ahora el versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Por qué a la cuarta vigilia? Y aquí vemos la perfección del plan de Dios. La noche en la cultura hebrea, en ese tiempo, estaba dividida por vigilias. La cuarta vigilia era la última de la noche. No la primera, ni la segunda, ni la tercera. Era la última vigilia. Y estaba comprendida entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Entonces, entre estos dos horas, Jesús llegó a ellos. O sea, imagínate estar a las 3 de la mañana, hermano, a las 3 de la mañana en una barca en medio del mar con el viento en contra, a las 3 de la mañana. ¿Qué sentirías tú? ¿Qué sentiría yo en esa situación? ¿Por qué Jesús llegó a esa hora? ¿Por qué no llegó a primera hora? ¿Por qué no llegó quizás cuando el conflicto comenzó? Pero ya había avanzado el conflicto, había avanzado la tormenta, y Jesús en el último momento aparece a poder socorrerles y ayudarles. ¿Cuál es la razón? La cuarta vigilia bíblicamente representa la antesala del amanecer, representa la intervención divina y representa la resolución o la respuesta a una etapa de conflicto o de prueba. La cuarta vigilia representaría espiritualmente eso, representa el momento en el cual Dios interviene y es el final de la noche, cuando se acaba la noche. Esa es la cuarta vigilia y representa cuando el problema se está por terminar, cuando la prueba está por pasar y cuando el conflicto está por terminar. Pero ya tienes que entender que había pasado un periodo largo de dificultad, donde ellos estaban solos en medio de la tormenta, y quizás uno cuando pasa un problema, una dificultad, uno no ve el final de ese problema, uno no ve el final de la dificultad. Y Jesús suele intervenir en el último momento. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios hace las cosas con estilo, hace las cosas a su modo, a su manera. A nosotros nos gustaría muchas veces, y quizás Dios lo haga, que las cosas se nos solucionen inmediatamente, que entremos en un conflicto y que Dios inmediatamente, a la hora, a los 15 minutos, al día mismo, nos solucione el problema. Pero Dios se toma un tiempo, deja que el tiempo pase, deja que sigas en el mismo asunto, y todo el viento en contra, la tormenta, la oscuridad, todo en contra tuya, y Dios no interviene.
¿Cuál es la razón de esto? Que Dios siempre, en medio de estas dificultades y problemas, nos quiere dar sabiduría, nos quiere dar conocimiento. Es verdaderamente una de las mejores maneras de conocer a Dios es a través de los conflictos y de los problemas. Cuando la mar está embravecida, cuando todo está oscuro, es el mejor momento para conocer a Dios. Y Dios quería manifestarse de esta manera tan sobrenatural a ellos, caminando sobre las aguas y rescatándolos en un momento donde nadie los iba a poder rescatar, porque ¿quién te va a socorrer? A las 3 de la mañana, en el medio del mar y en una barca. ¿Quién va a ir a ayudarte? ¿Quién va a ir a socorrerte a esa hora? O sea, yo por eso les quiero invitar un poquito a imaginar la situación, estar en medio de la tormenta, en la oscuridad, y tú dices, ¿quién me va a ayudar a esta hora? ¿Quién va a venir a las 3 de la mañana a ayudarme? Pero Jesús vino caminando sobre las aguas y les rescató. Ahora, ¿Dios permite la adversidad? Sí. ¿Y Dios la crea? ¿Dios crea la adversidad? La Biblia dice que sí. En Isaías capítulo 45, versículo 6, está la respuesta. Isaías capítulo 45, versículo 6. Y dice así, lo voy a leer primero la versión Reina Valera y después la versión NTV. Isaías 45, 6 dice así: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo el Señor y ninguno más que yo. Y mira lo que dice el versículo 7. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Él crea la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. ¿Ah? Cuando hay una adversidad, dice, no, es que el enemigo está creando todo esto. Pero aquí la Biblia dice que Él crea y permite la situación. En la versión NTV, el versículo 7 es mucho más claro. Dice así, versión NTV: yo formo la luz y creo las tinieblas. Y mira lo que dice acá: yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace todas estas cosas. Él se adjudica la autoría de los tiempos buenos y de los tiempos malos de tu vida. Y dice más así, dice, yo los envío. Yo envío los tiempos buenos y yo envío los tiempos malos. ¿Y para qué Dios envía los tiempos malos? Para que tú puedas conocerlo, para que tú lo puedas experimentar y para que en ambas situaciones, el día bueno y el día malo, aprendas a conocer a tu Dios. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Dice algo también muy parecido. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Dice así: en el día del bien, goza del bien. ¿Hay días buenos o no? Hay días buenos en el caminar cristiano. Y en el día de la adversidad, considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Aquí lo vuelve a confirmar. Dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre no halle nada después de él. O sea, que ese día malo que tuviste en el trabajo, como le pasa a algunos, o ese día malo que tuviste en tu vida, o con tu familia, o con quien sea, fue algo que Dios lo hizo con todo cariño para ti. Porque cuando tenemos un día malo, no vemos el cariño y el amor de Dios en un día malo. En un día malo sentimos el abandono divino. En un día malo sentimos que Dios nos soltó de nuestra mano. En el día malo no damos las gracias generalmente. Y amigo que estás viendo este video, no creas que yo me estoy excluyendo de esto. En el día malo, cuando todo te sale mal, desde que te levantas hasta que te acuestas, no ves
porque Dios hizo eso para ti, sino que empiezas a cuestionar, yo creo que algo pasó aquí. Quizás Dios me olvidó, quizás Dios me dejó, quizás Dios me abandonó y por eso estoy teniendo este día tan malo y tan horrible. Porque la Biblia habla del día malo. Pablo, cuando hablaba de la armadura de Dios, de que nosotros tenemos lucha espiritual contra potestades y principados, dice ahí, y habiendo acabado todo y habiendo pasado el día malo, y la Biblia dice, el día malo, está firmes. Por tanto, hacia adelante, ¿qué es lo que viene? Días buenos y días malos. Y Dios no quiere que no los vivamos, porque ambos días, los buenos y los malos, son necesarios para conocer a Dios. Aquí yo les voy a mostrar por qué razón, cuál es la idea de Jesús de hacer lo que hizo. ¿Por qué no lo rescató de otro modo? ¿Por qué venir caminando sobre las aguas? Hermano, hay cosas que nosotros tenemos claridad ahora, en este tiempo, pero cuando Jesús estaba con sus discípulos no tenían la claridad que tenemos nosotros. Estoy hablando de la divinidad de Jesús, de que Jesús era mucho más que un hombre. Cuando vieron caminando a Jesús sobre las aguas, los discípulos no dijeron, por fin llegaste, Señor, a socorrernos, qué bueno que viniste, sino que empezaron a gritar y dijeron, es un fantasma. Es un fantasma. Y no podían creer que era Él. Por eso Pedro, si tú sigues leyendo el texto, dice, si eres tú, si realmente eres tú, no tenía claro que era Él. Si eres tú, que yo vaya caminando hacia ti sobre las aguas, si eres tú, porque puede que no seas tú. ¿Y por qué tanta duda de que Jesús pudiera caminar sobre las aguas? Porque ellos no tenían la claridad de que el que estaba con ellos era Dios. Y Él quería que sus discípulos supieran que Él era y es Dios. Y para mostrar su divinidad, para mostrar su poder, los metió en medio de una tormenta y vino a ellos caminando sobre las aguas para que vieran que el que estaba con ellos no era solamente un hombre, sino que era mucho más que un hombre o un profeta o un buen predicador, sino que era Dios mismo. Entonces dice, yo lo voy a hacer con estilo, caminando por encima de las aguas, como lo hizo en el principio. ¿Cuándo Jesús caminó sobre las aguas en el principio? La Biblia dice en el Génesis, en el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo Dios. Ese mismo que se movía sobre las aguas en el principio, se está moviendo sobre las aguas en ese momento para que ellos vieran su divinidad. Y mira lo que dice el versículo 27, Mateo capítulo 14, versículo 27. Vamos a volver al texto original, Mateo capítulo 14, versículo 27. Cuando se apareció Jesús en medio de la tormenta, les dijo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esa frase, yo soy, aquí como me están soplando, aquí la audiencia, le pertenece a Dios. Yo soy es un término que solamente lo dice Dios. Ese mismo que habló con Moisés en el desierto en una zarza, que le dijo, yo soy el que soy, le estaba diciendo a ellos en medio del mar, yo soy, no temáis. Dice la Biblia que cuando Jesús iba a ser tomado preso, cautivo por las autoridades, dice que vino un montón de soldados a tomarlo preso. Y cuando le preguntaron si Él era Jesús, si Él era el que venían a buscar, Él dijo, sí, yo soy. Y cuando dijo yo soy, dice que todos los que estaban ahí cayeron a tierra. ¿Por qué? Yo aquí digo yo soy y aquí nadie va a caer a tierra. Ni el mejor apóstol o profeta va a decir yo soy y nadie va a caer a tierra. Pero ese yo soy que salía de la boca de Él era el yo soy de Dios. Entonces cuando Él dijo, sí, yo soy,
se cayeron todos al piso. Entonces Él quería que ellos supieran, es Dios mismo que está con ustedes. Y puede, hermano, que nosotros caminando al lado de Jesús, todavía no sepamos quién es Él. Puede suceder estar en la iglesia, ser cristiano y no saber quién es Jesús. Yo recuerdo la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Jesús le dijo, si tú supieras quién te dice, da de beber. Tú le pedirías a Él y Él te daría agua de vida. Ella estaba hablando con Dios mismo y no lo sabía. Estaba hablando con el Creador y no lo sabía. Estos hombres se sentaron a la mesa por 3 años y medio con el Creador y no lo sabían. No lo sabían. Y no sea que nosotros tampoco lo sepamos. Aquí cuando la Biblia dice en griego yo soy, está hablando de eso, el mismo yo soy de Éxodo capítulo 3 versículo 14. El mismo Dios. Así que, hermano, si quieres conocer a Dios de verdad, conocerlo en su divinidad, en su poder, los días buenos y los días malos están disponibles para ti. Y como manera de anécdota, para ir terminando esta pequeña reflexión, porque este tema es muy amplio, yo la semana pasada tuve una semana malísima, mala, enterita, mala. Y yo recuerdo que una semana antes de eso yo le estaba pidiendo a Dios sabiduría. Señor, dame sabiduría. Y Él dijo, perfecto, te voy a enviar una semanita mala para que aprendas a conocerme, para que aprendas a buscarme. Esta palabra, mis hermanos, lo cuento como testimonio. El Señor, el día domingo en la noche, me despertó a las 3 de la mañana y no me dejó dormir y me puso a orar. Y liberó mi corazón de una tormenta que había dentro de mí. Y cuando yo me puse a averiguar qué era esto de las 3 de la mañana y por qué yo he escuchado muchos hermanos que Dios los despierta a las 3 de la mañana, es porque las 3 de la mañana hasta las 6 representa la última vigilia. Y es la vigilia donde Dios libera de la prueba y de la aflicción. Por eso fueron a las 3 de la mañana. Así que si te despiertas, amigo que está en YouTube a las 3 de la mañana, ponete a orar. Ponete a orar, porque estás entrando en la 4ª vigilia, la misma vigilia donde Jesús caminó sobre las aguas y liberó a sus discípulos. Así que ese ha sido el estudio bíblico de hoy. Que el Señor les bendiga mucho. Gracias por las suscripciones, ya tenemos 50 suscriptores y gracias también a los hermanos que están trabajando juntamente con esto, al hermano que produce, al hermano que se encarga de los videos, al hermano que me dice cuánto tiempo llevo, también se lo agradezco. Y sigue suscribiéndote al canal y sigue viendo los videos. El Señor te bendiga grandemente. Amén.